parte. Entonces voy a mostrar los ejercicios que están en el apunte. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un segundo ejercicio. Este ejercicio no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a definir. Me voy a ir directamente a los ejercicios propuestos. Se dan cuenta que hay una serie de ejercicios propuestos que ustedes pueden ir desarrollando. La idea es siempre ocuparle esta definición de función de definición paramétrica. Y esto, digamos, esto no lo voy a estudiar, que es la aproximación por error. Eso lo revisan. Entonces, aquí está, ejercicio propuesto. Voy a ver algunos, pero la idea siempre es más o menos la misma. Deben ser capaces de calcular las derivadas de cada una de las funciones. La fórmula es bastante simple. Entonces, veamos, por ejemplo, el ejercicio número 4, que es un ejercicio que sale todo escrito de manera literal. Yo creo que sería un buen ejercicio. Entonces, ejercicio 4. 4. Queremos determinar la derivada paramétrica de esa función. Entonces sería xt es igual a raíz de at más b y it es igual a la raíz cúbica de at más b. ¿Ya? Entonces esas son las derivadas paramétricas, esa es la derivada paramétrica que quiero determinar. Entonces, ya. Perfecto. Entonces, para poder determinar la derivada paramétrica, para determinar de x con respecto a y, entonces, de y con respecto a x, perdón. De y con respecto a x, no, al revés. Bueno, voy a revisar es de y con respecto a x, está bien. De y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a t. La derivada de y con respecto a t, la derivada de x con respecto a t. Entonces esa es la fórmula que nosotros estamos ocupando para la función de una derivada paramétrica. Ahí sí. Se me abre una cantidad absurda de pestañas. No sé por qué. Entonces, para calcular esto, lo único que la derivada de y con respecto a t, entonces la derivada de y respecto a t va a ser derivar esta función con respecto a t. Entonces lo voy a hacer por separado. Entonces, por separado sería la derivada de esto, sería la raíz cúbica de at más b, todo eso derivado con respecto a la variable t. Todo eso derivado con respecto a la variable t. Entonces esto es mucho más sencillo escribirlo como at más b elevado a un tercio derivado. Y esta por regla de la cadena, recuerden que nosotros vemos todo eso, x elevado a un tercio, nosotros sabemos que es el un tercio baja y le restamos 1, me queda lo de adentro por la derivada de adentro, eso utilizando regla de la cadena. Entonces sería un tercio de at más b elevado a un tercio menos 1, y todo eso multiplicado por la derivada de at más b, derivado. Y recuerden que estamos derivando con respecto a la variable t, por lo tanto esa es la variable y todo lo demás es constante. Entonces si hago las cuentas, esto me queda un tercio menos 1 me queda menos 2 tercios, sería de at más b elevado a menos 2 tercios, por la derivada de esto con respecto a t, que sería simplemente el a. ¿Sí? A porque la derivada de t es 1, entonces me queda a por 1, y la derivada de b como una constante es 0. Así que me queda todo eso multiplicado por a. Reordenando esto es lo mismo que a dividido 3 raíz cúbica de at más b al cuadrado.
Eso escribiéndolo, digamos, de una manera un poco más cómoda. ¿Ya? Y hacemos exactamente lo mismo ahora con la derivada de x respecto a t. Y eso sería derivar esa expresión de acá. ¿Sí? Derivar esa expresión. Entonces tengo que derivar, y aquí lo hago un poquito más rápido, sería at más b elevado a 1/2. Todo eso derivado con respecto a la variable t. Todo eso derivado con respecto a la variable t. Entonces esto me quedaría, por regla de la cadena, 1/2 de at más b elevado a 1/2 menos 1 por la derivada de at más b derivada. Entonces sería 1/2 de at más b elevado a menos 1/2 por a. ¿Sí? Haciendo las cuentas, esto es lo mismo que a dividido 2 veces la raíz cuadrada de at más b. ¿Sí? Entonces con eso tengo la derivada de y, la derivada de x. ¿Sí? La derivada de y respecto a x es esto dividido por esto, ¿no? Entonces, de y de x, digamos, sigamos siguiendo por aquí, de y de x sería esta expresión sería a dividido 3 raíz cúbica de at más b al cuadrado, dividido, que es lo mismo que multiplicado por el inverso aditivo de esto, ¿ya? Dividido por el inverso aditivo de esto, que sería 2 veces la raíz cuadrada de at más b dividido 1. Ahí se me simplifican las a, ¿ya? Se me simplifican las a, y eso implica que la derivada de y con respecto a x sería 2 tercios la raíz cuadrada de at más b dividido raíz cúbica de at más b al cuadrado. Ahí lo único que podrían hacer, por ejemplo, sería, como tiene la misma base, restar los exponentes. Aquí el exponente es 1/2, aquí el exponente es 2 tercios. Entonces sería 1/2 menos 2 tercios. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es 1/2 menos 2 tercios, mínimo común, 6, me quedaría 3 menos 4, 3 menos 4 sería menos 1/6. Entonces menos 1/6. Entonces eso lo podríamos escribir como 2 dividido 3 raíz sexta de at más b. Ese sería el resultado, digamos, el resultado final. Entonces, se dan cuenta, lo único que tengo que hacer para estas derivadas paramétricas siempre va a ser conocer el de y, el de y de t y el de x de t. ¿Sí? Ahora derivando con respecto a la variable t, y con eso puedo obtener la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Simplemente dividiendo, aquí lo que hice fue multiplicar, pero multipliqué por el inverso aditivo, o sea, por el inverso multiplicativo, que es simplemente dar vuelta a la expresión que tenía desde antes. Entonces vamos a otro ejercicio. Ejercicio. L con el peso neutro. No, yo creo que todo esto lo podrían hacer perfectamente. Lo único que tienen que tener cuidado ahí un poquito es ese que sale como arseno de t. Arseno de t, porque ahí necesitan utilizar la derivada de la función inversa para calcular ese punto. ¿Ya? Necesitan la derivada de la función inversa. Entonces, recuerden que arseno es la función inversa de seno. Por lo tanto, para calcular la derivada de ese arseno, tienen que utilizar el teorema de la función inversa. ¿Ya? Tenemos la función inversa. Ustedes utilizan el teorema de la función inversa y pueden determinar la derivada de seno. La derivada de seno a la menos 1. Y con eso podrían calcular la derivada de x con respecto a t de esta función. Yo creo que los ejercicios que están aquí, este es el más interesante, ¿no? El ejercicio número 7.
Eso lo voy a dejar ahí de tarea, digamos, para que lo revisen ustedes, porque realmente es el único que vale la pena, porque deben aplicar todo lo que saben de derivadas, ¿ya? Van a aplicar álgebra de derivadas, van a aplicar teorema de la función inversa y teorema de derivadas paramétricas. Entonces van a ocupar varias cosas. Me hablan por el chat. Ah, no se ve lo que estoy mostrando, disculpa. Ya, ahí sí. Es el ejercicio que le estaba hablando, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece que la función es x de t al seno de t. Y de t igual a raíz de 1 menos t cuadrado. Este da lo mismo, este es fácil de derivar, ¿ya? Ese es sencillo de derivar. Voy a ocupar aquí. ¿Dónde está? Este de aquí. Este que está aquí abajo, ustedes lo pueden derivar de la manera usual, ¿sí? Ahí no tienen ningún problema. De hecho, hacen regla la cadena, álgebra derivada, ese sale rápido. La derivada de este, lo voy a poner en azul, la derivada de este es un poquito más difícil, ¿ya? Digamos porque no es tan inmediata. Arseno de x, arseno de t, arseno de t es la función inversa de la función seno. Entonces ustedes tienen que derivar la función inversa de seno. Y para calcular la derivada de la función inversa, necesitan conocer la derivada de la función seno y aplicar el teorema de la función inversa. Entonces, para este ejercicio, para el ejercicio número 7, ¿ya? Necesitan aplicar casi todo lo que conocen de derivadas. O sea, teorema de la función inversa y derivadas paramétricas, además de todo lo que conocen de álgebra derivada. Entonces yo creo que este ejercicio es el único que realmente es bueno dentro de todos los demás, pues se ocupa todo. Ahora los demás ejercicios son todos de paramétrica, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Entonces veamos uno más para finalizar. ¿Ya? Voy a hacer uno fácil, sería el ejercicio número 9. ¿Ya? Entonces x de t es igual a e elevado a t seno de t, y de t es igual a e elevado a t coseno de t. Y lo que me piden calcular esto es la derivada para t igual pi tercio. ¿Ya? Eso no lo voy a hacer, pero yo creo que el tiempo voy a quedar un poco justo. Entonces el ejercicio es calcular la derivada paramétrica de esa función. Entonces nosotros sabemos que la derivada paramétrica de y de x siempre va a ser de y con respecto a t, de y con respecto, perdón, de x con respecto a t. Ahí enfocaré. Entonces lo que debo calcular primero es el de y después el de x. Entonces primero de y de x, de y de t, perdón, de y de t es igual a la derivada de esta función. Entonces sería e elevado a t coseno de t. Y todo esto derivado con respecto a la variable t. Aquí tengo regla del producto, derivo esto utilizando el producto. Entonces la derivada del primero, e elevado a t derivado coseno de t más e elevado a t coseno de t derivado. La derivada de e elevado a t es la misma, me quedaría e elevado a t coseno de t más e elevado a t, y aquí me quedaría la derivada de coseno es menos seno. Entonces aquí lo vamos a cambiar, este más, lo vamos a cambiar por un menos, me quedaría menos seno de t. Y con eso obtengo la primera derivada. La segunda derivada sería la derivada de x con respecto a t. La derivada de x con respecto a t. Entonces tendría que derivar e elevado a t seno de t derivada. ¿Sí? Eso es lo mismo, regla del producto nuevamente, e elevado a t derivado seno de t más e elevado a t seno de t derivado. ¿Sí?
Si hacemos las cuentas, la derivada de e elevado a t sería e elevado a t seno de t, la derivada de seno de t es coseno de t, entonces sería más e elevado a t coseno de t. ¿Sí? Aquí creo que es prudente factorizar por e elevado a t. Si factorizo por e elevado a t, eso es lo mismo que seno de t más coseno de t, y arriba también puedo factorizar por e elevado a t. ¿Sí? E elevado a t. Entonces aquí me quería coseno de t menos seno de t. ¿Y por qué voy a factorizar? Porque el e elevado a t se me va a simplificar. Entonces, finalmente, la derivada de y con respecto a t, la derivada de y con respecto a x, perdón, la derivada de y con respecto a x sería esta función dividida por esta función. Entonces sería e elevado a t, paréntesis, coseno de t menos seno de t, dividido por e elevado a t, seno de t, más coseno de t. Aquí ese se me simplifica con esa, y me dice que la derivada que estamos buscando era coseno de t menos seno de t, dividido seno de t más coseno de t. Entonces esa es la derivada que estábamos buscando. ¿Sí? Y calcular la expresión es simplemente evaluar. Entonces la derivada de esta función en t igual a epitercio sería coseno de epitercio menos seno de epitercio más coseno de epitercio. Entonces ahí deben conocer cuánto vale seno y coseno de epitercio, y ahí pueden usar su calculadora, o si ya lo vieron en su curso de álgebra, pueden utilizarlo, esa tabla que tienen que haber creado. ¿Ya? Ahora, como no sé qué método conocen, lo voy a dejar simplemente expresado de esa manera. ¿Sí? Entonces ya con eso ya pueden calcular esto de acá. Ya es simplemente reemplazar t igual a Peterson en esta expresión para tener la derivada en ese punto. Entonces, voy a dejar de transmitir. No sé si hay alguna duda. Voy a dejar de grabar también.